Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta vez en Zona Cero es obligado hablar, por supuesto, de lo que ha vivido este país en los últimos días, en donde, como dijera el propio Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga y nadie en su sano juicio puede dudar todo lo que sucedió tras bambalinas para lograr la votación que necesitaba López Obrador, la 4T y, por supuesto, incluidos los partidos aliados. Necesitaban ese voto que, por más que le hurgaban, no encontraban, pero que con una estrategia se dieron cuenta en dónde estaba la vulnerabilidad y fueron tras los yunes, que son unos pájaros de cuentas y que por supuesto tenían mucha cola que les pisaran y de por ahí les apretaron y los agarraron en un lugar prácticamente fuera de base. No tuvieron más remedio si consideramos que para esos personajes lo importante no es México, no es la ciudadanía, no es la vocación de servicio, como para casi ningún político. En realidad, son políticos para servirse de la política, de los recursos públicos, de la estructura, en general del poder. Para eso son funcionarios públicos. Y cuando ven las cosas suavecitas, son valientes, son entrones, tienen claridad de ideas, en fin. Pero en el momento en que las cosas se ponen adversas, no dudan en ningún instante en, pues, recular, salir corriendo, acobardarse, como fue el caso de los Yunes. Si observamos las imágenes de su llegada al Senado por parte de Yunes Linares, el padre, bueno, pues es un hombre que tiene la mirada perdida, al que le tiemblan las manos, al que evidentemente pues lo llevaron prácticamente orinándose en los pantalones porque lo tenían, como ya decía yo, agarrado de donde más le duele, que es la libertad personal y la de su familia, porque ahí incluyeron a sus hijos, incluyeron a su nuera, incluyeron a todos. Su hijo, el senador, a quien le correspondía dar la cara, de entrada se rajó y mandó a Papito. Y dijo que estaba muy malo de la columna. Pero unas horas después apareció y no se le veía para nada malo de la columna. Y hay que recordar que él es esposo de la presidenta municipal de Boca del Río, allá en Veracruz, a la cual, por supuesto, también le tienen agarradas las cuentas públicas. Es decir, agarraron a la familia en paquete y dijeron, por aquí tenemos este voto. Y de paso, el voto del que ya en diferentes emisiones hemos platicado, el voto de Campeche, en donde, bueno, pues el senador podría haber negociado y dicho, a mí guárdenme, aquí me escondo y al final digo que estaba atendiendo un tema de mi papá. O que efectivamente le hayan agarrado al papá. Pero de que hubo mano negra, de que hubo cosas inconfesables detrás de su no asistencia, pues eso es innegable. Pero vayamos más lejos. ¿Por qué la obsesión de López Obrador? ¿Por qué esa obsesión de querer publicar ya? Porque no tiene otra ambición que la de la venganza. Porque el poder ya lo tiene. El dinero lo tienen los hijos. La, digamos, permanencia política la tiene a través de Sheinbaum, a la que va a manipular, porque lo está haciendo. Y estamos viendo que la señora se deja manipular. Le armó el gabinete. Le puso al hijo para que dentro de 6 años sea el candidato. Entonces López Obrador está pensando en un gobierno no de 6. Eso de que se va a la chingada terminando su mandato, a la chingada como le puso él a su rancho, y que se va a ir para allá, es una auténtica mentira. Incluso no va a sacar sus cosas de Palacio Nacional de inicio. Y habrá que ver cuánto más las deja. Pero él sabe que va a seguir gobernando a través de Sheinbaum y que después lo hará a través de su hijo porque ese es su plan.
Y muchos dirán, no, eso no se lo vamos a permitir. A ver, se lo permitimos desde el 2 de junio. Ese día les dimos un cheque en blanco del cual está abusando. Le está poniendo todos los ceros habidos y por haber a esa cifra, porque López Obrador no tiene llenadero. Y él está pensando en un gobierno mínimo de 18 años. ¿Y cómo? Pues ya desmadró las instituciones. El INE ya lo vimos que está operando desde ahora para ellos. El INAI va a desaparecer. Los tribunales electorales, los tribunales federales para materia de amparo, para temas de inconstitucionalidad, ya van a ser de ellos después de esta reforma. Y ante esto, los que piensen que dentro de 6, con un buen candidato les ganas, no pueden ser tan ilusos. Llegaron para quedarse, como en su momento lo hizo el PRI, del que tanto se quejaban muchos de los morenistas, anteriormente de una izquierda aguerrida y ahora de un remedo del PRI. Y entonces, pues todos tenemos claro que van buscando perpetuarse en el poder. Y ese es el punto más grave de todo esto. En nuestras narices se está burlando de nosotros y nos dice, y ya les puse a Sheinbaum, con la que voy yo a gobernar, y ya mandé a mi hijo a Morena para que empiece a hacer política, porque más que política lo que había hecho era negocios y están documentados. Pero ahora va a ser política, va a ser el secretario de Morena y de ahí seguramente a la mitad del sexenio, algún cargo federal o algún puesto de elección y lo van a perfilar para ser el próximo presidente. Y no importa si tiene carisma, si tiene capacidad, como en los tiempos del PRI, no importaba. Por ejemplo, recordemos a Díaz Ordaz, recordemos a López Mateos, y nos daremos cuenta que no eran personajes carismáticos, pero ganaban las elecciones porque el PRI controlaba absolutamente todo, y ahora lo va a controlar Morena. Así que, si son 60 años como los de su primera etapa del PRI, o si son 20, o si son 40, ¿qué más da? Lo más importante es que los que andamos alrededor de los 50 años, difícilmente veremos a un presidente o presidenta emanado de otro partido, porque hoy el poder son ellos y el Estado son ellos. Y no hay manera de ahora en adelante de que alguien les gane una elección. Me dirán alarmista, me dirán pesimista, me dirán dramático, pero es una realidad. Y quien no la quiera ver, será el tiempo el que le demuestre que lo que pasó el 2 de junio y que se concretó con la reforma constitucional del Poder Judicial, ahí se acabó no solo la democracia, se acabó la posibilidad de ver gobernantes o presidentes diferentes a los de este régimen, a los de la llamada, mal llamada 4T. Reflexiónenlo, valórenlo y como dice este dicho que en redes se ha popularizado, y disfrutemos lo votado por 36 millones de mexicanos que decidieron por los 130 que hoy vivimos en un país como el que ellos nos quieran dar. Yo ahora los invito a que sigamos juntos en esta constante reflexión y que nos volvamos a ver la próxima semana aquí en Zona Cero.